Hola, buenos días. Estoy viendo que ya os estáis incorporando. Vamos a esperar, nada, un minuto y comenzamos. Gracias. Vale, ahora sí. Buenos días a todos. Como ya sabéis, hoy tenemos una ayuda muy interesante que va a salir en breves, tan breves como que tengo noticias de que finalmente esta ayuda va a salir mañana la convocatoria y tendremos hasta el 30 de septiembre para presentarla. Entonces, si os parece, si tenéis cualquier tipo de pregunta, os agradecería que lo pusierais por el chat y yo al final de la sesión responderé las preguntas. ¿De acuerdo? Sí que os pediría, por favor, que tengáis en cuenta que esa sesión se va a grabar, la vamos a enviar posteriormente para que la podáis compartir y aquellos que finalmente no han podido también acudir, pues la podáis ver. Voy a intentar ir más o menos rápido, siempre repasando todos los puntos. Y como os digo, al final hacemos las preguntas e intentaré responderos. Y si no lo sé, no os preocupéis, que buscaremos la manera de solventar la respuesta. ¿Vale? Bueno, pues bienvenidos a este webinar en el que vamos a repasar la ayuda de promoción internacional. Es una ayuda que este año tenemos una gran noticia, ya que viene con más dotación presupuestaria. Para empezar, lo que vamos a hacer es repasar un poco, ¿no? O sea, ¿para qué está dirigido esta subvención? Está dirigido para ayudar a la promoción digital de la internacionalización de las empresas. Siempre se está buscando que desde sobre todo de Acció, pues impulsar las exportaciones. Y esta es una de las ayudas que creo que más dotación presupuestaria tiene a nivel de internacionalización. Entonces, como os decía, este año tenemos la gran noticia de que va a tener hasta 30.000 euros para ayudar a esa promoción tanto online como offline. Vamos a repasar exactamente qué son los puntos, qué es lo que estará incluido dentro de esta subvención. Vamos a los requisitos, importantísimo, ¿vale? Primer paso, tiene que ser una empresa que el año pasado o a cierre contable del ejercicio, del último ejercicio, la facturación sea mínimo de 500.000 euros. Recordaros también, y esto sí que sigue siendo habitual en varias de las convocatorias de ayudas de Acció, que la página web tiene que estar en un idioma extranjero. No necesariamente en inglés, que quede claro, pero sí es importante que tenga un idioma extranjero. Y luego, también muy importante, porque va a ser uno de los documentos que nos van a solicitar a la hora de presentar esta ayuda, es tener un plan de promoción internacional. Hay un documento que está la plantilla, va a estar la plantilla disponible a partir de mañana, en el que, pues, en ese plan de promoción que tiene que estar actualizado, básicamente es tener muy claro a qué mercados nos vamos a dirigir, a través de qué canales, a través también de qué presupuesto tenemos. Y si no lo tenéis, no os preocupéis, porque también parte de lo que puede ayudar ese CARTIS es en ayudaros un poco a ordenar y a concretar ciertos puntos que tal vez no tengáis claros. ¿Vale? Y un punto importante es que las empresas que presenten esta ayuda no pueden ser meramente distribuidoras, tienen que tener un producto o servicio propio también. Vamos al lío, vamos a lo que son los gastos concretos que van a estar, digamos, son los que vais a tener acceso a poder tener esta subvención. En primer lugar, el desarrollo web, tanto de e-commerce como la creación de contenidos. Y siempre, y muy importante, tiene que estar enfocado a ámbito internacional. ¿Vale? Entonces, todo lo que sean los gastos de la programación, de diseño de la web, para adaptarlo a los mercados internacionales, va a poder estar también subvencionado. Los gastos de creación de contenidos en la web, textos, catálogos, infografías, vídeos, animaciones, todo eso también. Dentro del desarrollo de acciones de plan de marketing digital y campañas publicitarias,
pues todos los gastos derivados del desarrollo de las acciones de marketing internacional en canales digitales, como landing page, optimización de posicionamiento en buscadores, en gestión de redes, email marketing. También los gastos publicitarios en canales digitales, campañas en redes sociales, posicionamiento patrocinado también, banners en las webs internacionales. También van a estar subvencionados los gastos de agencia o de especialistas que contratéis en comunicación y en marketing digital para ayudaros precisamente a ejecutar todo ese plan de marketing digital. También está subvencionado lo que es la participación en mercados electrónicos y en directorios digitales internacionales. Aquí lo que os vais a encontrar es desde cuotas de alta y mantenimiento, campañas publicitarias realizadas en esos mercados y gastos de agencias, de nuevo, que estén especializadas en gestionar y optimizar la presencia en los mercados internacionales. Vamos a la parte de promoción física. Una cosa que es muy importante, ahora luego repasaremos algunos datos, pero es importante que también tengáis en cuenta que esta ayuda, los 30.000 euros, sobre todo quieren dirigirlo a lo que es el marketing digital. ¿Vale? Entonces ya veréis posteriormente, luego os lo presentaré, que puntúa más que presentéis esos gastos de digitalización más que la promoción física. Aún así, claro, por supuesto, se pueden también poner gastos de los que os voy a comentar ahora. Pero sí que es importante que tengáis en cuenta que, imaginaros, me vais a decir, es que yo me voy a 2 ferias, tanto este año como el año que viene, y claro, ya me gasto más de 30.000 euros. Bueno, ahí lo que os podemos ayudar es que es importante que tengáis en cuenta que se va a premiar muchísimo que tengáis gastos en promoción digital. Por lo tanto, habrá que equilibrar y ver de qué manera optimizamos para que os den esta subvención. Vamos a los gastos de promoción física, como os decía. Entonces, básicamente lo que estará enfocado es a la participación, sobre todo en ferias, congresos, exposiciones, puntos de venta, degustaciones, seminarios en diferentes países que también tengáis como prioritarios vosotros de cara a vuestro plan internacional. Los gastos relacionados con la organización. Aquí entraría lo que es el alquiler de espacios, mobiliario, decoración, intérpretes, traducción, personal de apoyo que sea necesario para la contratación de ese evento. Importante, aquí no estarían incluidos los viajes, que esa es una pregunta muy habitual que soléis hacerme, y no estarían incluidos ni los viajes, ni los hoteles, ni las dietas. ¿Sí? O sea, que aquí estamos hablando de lo que es el puro gasto de pues, el alquiler de salas. Bueno, lo que os he comentado hasta ahora. Y también estarían relacionados los gastos del coste de una entrada. Vamos a imaginar, queréis entrar a un Mobile World Congress, que es una feria internacional, pues el coste de esa entrada podría también estar subvencionado. Importante, también hay un informe para la justificación que como máximo estaríamos hablando de 1.000 euros, que también se pueden incluir dentro de los gastos que que vais a tener para esta ayuda. ¿Vale? Y hay una cosa que, disculpad, que cosas del directo que veo que se nos ha olvidado poner aquí. También estaría incluido los gastos de homologación o certificación que sean absolutamente necesarios para entrar en esos países. Imaginaros, voy a poner un ejemplo concreto, que queréis entrar en el mercado alemán y para vuestro producto o servicio necesitáis tener una homologación concreta para entrar a ese mercado. En ese caso, el coste de esa homologación también podríais incluirlo. Pero muy importante, no es una homologación que tengáis en general para digamos, puntuar más, para tener mejor visibilidad de cara a la entrada a esos mercados, sino que tiene que ser de obligado cumplimiento tener esa certificación, esa homologación para entrar. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda respecto a eso de alguna homologación, también os dejaremos luego más tarde también nuestros correos electrónicos para que nos podáis especificar y nosotros también hacer la consulta. ¿Vale? Porque el año pasado hubo varias dudas al respecto. Vamos a ver lo que es la intensidad e importe de la ayuda. La intensidad, como os he avanzado antes, es como hasta un máximo de 30.000 euros y es un 50%, es decir, si vosotros presentáis gastos de estos 60.000 euros, como máximo os darán 30.000.
¿Quiere decir que podéis presentar menos? Por supuesto. Lo único que tendréis que tener en cuenta es que el mínimo que podéis presentar son 15.000. Es decir, si presentáis 15.000, os darían la mitad, ¿vale? Pero es importante destacar esto, que como mínimo tenéis que tener en cuenta ese gasto de 15.000 euros como mínimo. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo podéis poner los gastos? Va a ser desde el 1 de enero de este 2025, es decir, aquellos gastos que ya habéis tenido en digitalización, en alguna feria, podríais incluirlo dentro de esta ayuda. Y muy importante, la finalización, hasta dónde podéis incluir facturas o proyectos que queráis implementar hasta el 31 de diciembre del 2026. Por lo tanto, si os fijáis, son 2 años de ejecución. Por lo tanto, no existe, esto es importantísimo, no existe la posibilidad de ampliar ese plazo. O sea, es desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre del año que viene. ¿Sí? Vale, vamos un poco a los criterios de valoración. Aquí es importante porque veo que muchos de vosotros os habéis presentado otras ayudas, como por ejemplo lo que son los cupones a la competitividad, que ya sabéis que va por orden de llegada. A diferencia de esa ayuda, aquí sí que es muy importante, aquí sí que hay unos criterios de valoración en el que pues hay que tener un mínimo de puntuación para que os den la ayuda y también este año espero que no haya problemas, porque el año pasado muchas empresas se quedaron fuera porque el presupuesto eran de 2,5 millones de esta línea y este año tenemos la suerte que han ampliado hasta 8 millones de euros. Por lo tanto, en principio, hay muy buenas perspectivas para que la mayoría de empresas que quieran presentar esta ayuda puedan tener esta subvención, pero sí que es importante para ver la dotación, para ver qué os asignan a cada uno, que tengáis la máxima puntuación posible. Para eso están estos criterios de valoración. Vamos a hacer un repaso muy rápido y luego os voy a concretar en cada uno de ellos para que también os vayáis haciendo idea, ¿vale? El primero de ellos es el grado de inversión en promoción digital en relación al presupuesto total que habéis puesto para la subvención. En segundo punto, alineación del plan de actuaciones con el plan de promoción presentado. Esto parece muy obvio, pero el año pasado nos encontramos sorpresas. Es decir, por ponerlo muy, muy claro, si tenemos empresas que quieren dirigirse a Francia y Alemania, no tiene sentido que luego los gastos los queráis poner para países nórdicos, ¿vale? O sea, que tiene que tener una coherencia de los países que dirigís, os queréis dirigir, pues que esos gastos también vayan dirigidos a esos mercados. ¿Vale? También, tercer punto, experiencia exportadora de la empresa. Es un punto interesante que luego veréis qué porcentajes es donde se quieren enfocar desde Acción. Luego tenemos en el cuarto lugar recursos humanos realizados para ese plan de actuaciones. En quinto lugar, los países prioritarios para Acción. Hay un listado de unos 25 países, luego repasaremos también. Seguro que casi todos son los países prioritarios que tenéis, pero aún así luego lo repasaremos. En sexto lugar, la inversión en promoción exterior en los 2 últimos años. Sobre todo, mira mucho la parte digital. De nuevo, la parte digital va a tener una importancia destacada. En séptimo lugar, disponer de una página web en catalán. En octavo lugar, la orientación en el enfoque de la empresa hacia la perspectiva de género, es decir, el nivel de mujeres, sobre todo en los órganos de dirección. Y en noveno lugar, el impacto ambiental y social de la empresa. Los últimos 3 puntos son los que menos puntúan, pero aún así, como veis, pues son todos estos puntos los que van a valorar desde Acción. Ahora vamos a introducirnos en cada uno de ellos para que también veáis un poco cómo puntúan cada uno de estos criterios de valoración. Nos vamos al grado de inversión en promoción digital en relación al presupuesto total. Como veis, una cosa que es muy importante que creo que no he comentado es que el máximo de puntuación son 500 puntos. Por lo tanto, ya podéis ver que este primer punto es fundamental y muy importante a la hora de tener una muy buena puntuación e intentar ir a máximos. Como veis, lo que se busca desde Acción es que más del 70% del gasto que se solicite en esta ayuda corresponda a acciones de promoción digital, como os he ido avanzando. ¿Sí? Eso no quiere decir, como os decía antes, lo de las ferias, sino que va a puntuar más. Entonces, lo que nos interesa sobre todo en esta ayuda es intentar sumar lo máximo posible. En segundo lugar, entre el 50 y el 69% va a sumar 150 puntos. Si estáis entre un 25 y el 49% del gasto,
va a tener 85. Y si destináis entre un 0 y el 24% de gasto, corresponden a la promoción digital, pues no sumarían puntos. Por lo tanto, como veis, el grado de inversión en digital es importante que sea alto, elevado, ¿vale? Nos vamos al segundo criterio de valoración, que como veis va por orden de puntuación. Y ya nos iríamos con 80 puntos. Aquí el plan de actuación tiene que estar alineado con el plan de promoción que os comentaba. Entonces, estos 4 puntos que veis aquí, A, B, C, D, son lo que si tienes 1, 2, 3, 4, os va a sumar hasta más puntuación. Esto lo tendréis en las bases, ¿vale? Pero para haceros un resumen rápido, pues repasamos brevemente. Que hay una coherencia entre los mercados priorizados del plan de promoción y los mercados donde se van a desarrollar las acciones. Este se repite en todos los... o sea, este es el punto más principal de todos. Luego, la viabilidad de los mercados y canales de entrada analizados. Pues, las barreras de la situación del sector, la competencia y canales de entrada. Si se han analizado aspectos legales, fiscales o logísticos. Y luego el presupuesto del plan valora el coste de un posible posicionamiento de la marca en canales digitales. ¿Vale? Y como veis aquí tenemos lo que os decía. La media de la exportación de los 2 últimos años, si está entre el 5 y el 15, es donde puntúa más, puntuaría 80 puntos. Por lo tanto, la traducción, el mensaje rápido es que si vosotros a nivel de exportación el año pasado estáis entre ese 5 y el 15, es donde van a buscar más ese tipología de empresas, por lo tanto va a puntuar más. Luego estaríamos con entre el 16 y el 30%, sumaría 50 puntos y sí que es verdad que si la media de exportación de los 2 últimos años ha sido inferior entre el 5% de la facturación o es más del 30%, no sumaría ningún punto. También os debo decir que este punto el año pasado muchas de las empresas, o porque se pasaban el 30% o porque quedaban por debajo, no cumplían. Pero si los otros puntos están elevados, yo creo que no hay ningún, o sea, esos no elevados, los podemos equilibrar, no habría ningún problema. Cuarto punto, recursos humanos para realizar el plan de actuaciones. Básicamente, aquí es un poco blanco-negro, ¿vale? Es decir, ¿existe o no existe un departamento de exportación en la empresa? Entonces, si por lo menos como mínimo hay una persona del 100% dedicada, cuando hablamos del 100% quiere decir que aunque tengáis dos que estén al 50% porque también se dedican a otras cosas, sumarían como una persona que esté al 100%, ¿vale? Lo digo porque esto también a veces lleva a confusión. Y si no existe ninguna persona que esté dedicada a la exportación, en este caso, lamentablemente, pues no sumaría puntos. Nos vamos a los países prioritarios de acción. Como veis, hay bastantes, hay 25. Aquí los tenéis, ¿vale? Importante también destacar. eh, Básicamente, lo que van a tener en cuenta es que dentro del listado, si vosotros como objetivo están incluidos en la lista de países, va a sumar 50 puntos. Si uno al menos está incluido, 30 puntos. Y si no hay ninguno, me parecería raro, pero podría ser, si no hay ninguno, lamentablemente no sumaría ningún punto. ¿Vale? Nos vamos al punto 6, la inversión en promoción exterior los 2 últimos años. ¿Vale? Aquí, como veis, hay varias casuísticas. La más elevada es que si habéis en los 2 últimos años habéis invertido más de 70.000 euros, sumaríais los 40 puntos. Si habéis ido invirtiendo menos de 10.000, pues así ya veis, ¿no? Entre 6, 12 puntos, más o menos 28. Esto va a depender mucho del importe exacto. ¿Qué quiere decir la inversión promoción en los últimos años? Aquí no solo penséis en, pues sí, he hecho campañas de Google, he ido a ferias, o sea, tenéis que pensar en que habéis ido de viajes que hayáis hecho para hacer prospección a diferentes ferias, o sea, pensad en todos los gastos de homologaciones, todos los gastos que han sido necesarios para vuestras exportaciones, ¿vale? En este caso, lógicamente, pues si no hubiera inversión en promoción exterior en esos 2 últimos años, pues lamentablemente no sumaría ningún. El punto número 7, disponer de la página web en catalán. También es un poco blanco-negro. Si se tiene serían 10 puntos, si no se tiene, restaría. Mi consejo es, si podéis hacerlo, yo lo haría, porque siempre se empata, pero no es obligatorio.
Ese es un poco el mensaje que os quiero trasladar y que también nos han trasladado a Axio varias veces, ¿vale? Así que, como veréis, los puntos que os decía, los 7, 8 y 9, son para desempatar, sobre todo, ¿sí? Nos vamos al punto número 8, que es la orientación y enfoque de la empresa, que ya veis que suma 5 puntos. Ya veis que, sobre todo, el punto 1 y 2 son los que mayor dotación de puntos tienen, y aquí es lo que os decía, desempatar. 5 puntos. Aquí básicamente es que las empresas, si tienen un mínimo del 50% en los órganos de dirección, se sumaría 5 puntos. Si las empresas tienen entre un 30 y un 49% de mujeres, sumaría 3 puntos. Y si no hay mujeres en los órganos de gestión, menos del 30%, no sumaría ningún. Y nos vamos al último punto, que es el impacto ambiental y social de la empresa, que básicamente va muy alineado a los ODS y la contribución a la transición energética y climática. Si tenéis un plan de transición ecológica, si estáis trabajando en temas de sostenibilidad, esto básicamente es si hay contribución o no hay contribución. Si hay contribución, 10 puntos, y si no los hay, serían 0 puntos. Repasamos brevemente la documentación que se tiene que presentar para esta ayuda. Básicamente hay una memoria técnica del proyecto, un presupuesto que sería básicamente es un Excel en el que se tiene que detallar tanto en la parte de promoción digital como la parte de promoción física, qué gastos, o sea, es como la carta a los reyes. O sea, en el caso de que que no tengáis todavía los gastos ejecutados, lo que vosotros tenéis previsto de cara al año que viene, ¿vale? Cuando digo de la carta a los reyes, quiere decir que nosotros aquí os podemos también ayudar en ese sentido, ¿no? Es decir, ostras, es que aquí igual tenéis muchísimos gastos, igual hay que priorizarlos para intentar, lo que os decía antes, ¿no? También sumar lo máximo posible. Como veis, la parte digital pues, es la que va a tener mayor peso. También otro de los puntos es la declaración de minimis, que esto es habitual en casi todas las ayudas que tiene Axio. Os recuerdo que tiene que ser, o sea, que hay que añadir que no podéis superar los 300.000 euros en los últimos 3 años. Y cuando hablamos de los últimos 3 años es no los 3 ejercicios, sino aquí es años naturales, ¿vale? Que no pueden superar esos 300.000 euros. Y luego hay un plan de promoción internacional, un modelo que Axio ha creado, que también tendríais que cumplimentarlo. En el caso de que no lo tengáis, también nosotros desde Cartis os podemos acompañar y ayudar pues, a rellenarlo, ayudaros también a ver qué mercados pueden ser más interesantes en función de la empresa. Así que en ese aspecto, pues estar tranquilos que también os podemos ayudar en todos los documentos, ayudaros a cumplimentarlos y ver cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿vale? En el caso de la justificación, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces no pensamos en que luego hay que justificar, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aparte de la memoria técnica, ahí habrá que presentar una documentación demostrativa de esas acciones realizadas. Es decir, si vamos a una feria, pues aparte de las facturas, lógicamente, fotos del stand, documentación si habéis hecho gastos que tenéis una agencia contratada, por ejemplo, aparte pues las facturas, un poco todos los gastos que estén relacionados en ese aspecto, ¿vale? Y luego todas las declaraciones que forman parte del modelo normalizado de justificación. Todos estos documentos, ¿vale? Saldrán posteriori, o sea, seguramente si ahora esta ayuda, como os he comentado al principio, se convoca a partir de mañana y tenemos hasta el 30 de septiembre para presentarla, las justificaciones yo no creo que estén antes de marzo más o menos del año que viene, ¿vale? Porque pensad que hay empresas que solo van a emitir gastos de este año, dependiendo, entonces ya se podría comenzar a justificar el año que viene. Entonces, aquí, como os decía, Secartis, ¿en qué os puede ayudar? Nosotros, yo soy Carolina y ya sabéis que me podéis contactar. Aquí tenéis mis datos de contacto, csierra@secartis.org y mi teléfono de contacto. Luego también está mi compañero Joan y mi compañera Ana, que también ellos os pueden ayudar a cualquier duda que tengáis respecto a esta subvención, pues que os podemos ayudar. Entonces, Secartis, ¿en qué os puede ayudar a vosotros? Uno es en la resolución de consultas que tengáis y lo más importante, si os interesa presentar esta ayuda, es muy importante que también nos podamos acompañar, porque el año pasado nos dimos cuenta que muchas empresas decían, no, bueno, ya me lo hago yo porque es más o menos sencillo.
Y luego nos vinieron y dijeron, ostras, teníamos que haber ido con vosotros porque no supieron bien enfocar la ayuda de cara a Axio para tener la máxima puntuación. Esto es algo que, ya veis, a diferencia de otras ayudas, es que es muy importante intentar optimizar esas puntuaciones y ver cómo lo ordenas y qué os está preguntando y cómo respondéis, y ahí es donde os podemos acompañar. ¿Sí? Es decir, desde ayudaros en la parte más brainstorming de, vale, tenemos estos gastos o tenemos de previsión de gastos del año que viene, o oye, necesitamos proveedores para ciertos puntos que nosotros no estamos trabajando. Nosotros tenemos también una red de colaboradores que también nos podemos poner en contacto para que os pudieran pasar presupuestos concretos para esta ayuda. Y además son gente que también está acostumbrada a trabajar esta línea de ayudas, por lo cual todo sería muy, muy ágil. También os podemos ayudar en el plan de promoción, si no lo tenéis, también ayudaros a complementar esos datos y ver qué países pueden ser más interesantes y la información que se os pide. Y luego también en la presentación pura, ¿no? O sea, es decir, la solicitud, mira, os pasamos los datos, perdón, os pedimos una serie de datos, nosotros os rellenamos los diferentes formularios y solamente vais a tener que firmar y acabar de subir esa información. Luego, cualquier tipo de subsanación que pueda haber en el camino, también nos vamos a ayudar y os vamos a dar apoyo de, oye, me están pidiendo una cosa del modelo no sé qué, que no entiendo bien, también. O me están pidiendo esa aclaración, nosotros os acompañaríamos también en ese proceso. Y también, por ejemplo, si necesitáis ayuda con el auditor, porque también es de obligado cumplimiento tener un auditor para que verifique pues, que las acciones se han desarrollado, ahí también nos vamos a poder dar un apoyo. ¿Vale? A buscaros el auditor, a presentaros el contacto y luego en la posterior justificación, que es la última parte del proceso donde os podemos ayudar, ¿sí? En el que nosotros os acompañaremos a, vale, esto es lo que presentamos, vamos a ver cómo lo habéis ejecutado, hay que ordenarlo de esta manera, hay que presentarlo de esta manera y también os acompañaríamos en ese proceso. Y básicamente, así a grandes rasgos, comentaros que también como os decía, esta grabación os la vamos a enviar. Aquí tenéis también la normativa por si hay, o sea, lógicamente lo que he intentado en este webinar es explicaros a grandes rasgos lo importante de esta ayuda y cómo funciona, pero a nivel de normativa, pues también os vamos a enviar este enlace para que podáis verificar. Muchísimas gracias por la atención y también recordaros que os he comentado que Secartis ayuda en todo este proceso y si queréis conocer las condiciones concretas, por favor no dudéis en poneros en contacto con nosotros para que os podamos detallar pues qué coste tendría, porque sí que tenía un pequeño coste que también os diríamos. ¿Vale? Voy a mirar el chat, voy a dejar de compartir, voy a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Si no, en todo caso, ya os digo, también veo que no hay ninguna pregunta por el momento. No sé si queréis hacer alguna pregunta ahora. Si no, no os preocupéis porque, como os decía, vamos a pasar este documento. Sí, Edurne, os pasaremos el link de la grabación. También os enviaremos la presentación, porque también es un documento, a veces entiendo que el vídeo igual es más fácil para compartir. También os pasaremos la presentación para que lo tengáis. Y si tenéis cualquier duda, yo de verdad que nosotros estaremos disponibles. Esta ayuda, como os decía, importante. A partir de mañana se abre la convocatoria, tenemos hasta el 30 de septiembre para presentarlo. Nosotros desde el equipo de Secartis vamos a estar las 2 semanas del medio de vacaciones, es decir, del 11 hasta el 22 vamos a estar fuera, bueno, menos mi compañera Ana, estoy pensando. Pero más o menos vamos a estar cerrados esas 2 semanas del medio. Los demás, si queréis preguntarnos, esta semana, la semana que viene, la última semana de agosto, estaremos disponibles. Y si no, pues que hay varias empresas de vosotros que me comentabais que de cara a septiembre me contactaríais porque mucha gente de vuestras empresas se va de vacaciones y es difícil coordinar pues diferentes reuniones con diferentes equipos dentro de vuestras empresas para esta ayuda. ¿Vale? Entonces, nosotros por nuestra parte, disponibles para lo que necesitéis. Os invito a que presentéis esta ayuda, es muy interesante. Además, ¿nos puedes enviar la documentación para presentar? Sí, está disponible desde Axiol, o sea que ahora mismo no se puede, no lo podemos enviar,
porque no está disponible hasta mañana en la convocatoria. Os recuerdo que tendréis esa documentación prevista y, y os podemos pasar el enlace y ahí pues ya lo tenéis. ¿De acuerdo? Si no tenéis ninguna duda, cierro este webinar. Encantada de haber estado este ratito con vosotros. Gracias a vosotros de nuevo y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias.